Bueno, agradezco muchísimo la convocatoria, la invitación. El déficit de atención es un tema que a mí me convoca hace muchos años. Y esto es como uno se va haciendo, ¿no? A medida que va viendo pacientes y va llegando las dificultades al consultorio, uno empieza a investigar cada vez más. Y la realidad es que uno, en los más de 20 años de psiquiatría infantil que tengo, uno de los primeros casos que me tocó tratar hace muchos años atrás fue un chiquito con déficit de atención, y todavía recuerdo a quien fue mi profesor, el doctor Robles Gorriti, que me dijo: doctorcita, esto es un déficit de atención, no piense más otras cosas. Y la verdad que eso es un cambio paradigmático importante para quienes trabajamos en esto, porque nos posiciona en un lugar para poder dar respuestas que tienen que ver con la dificultad, que ahora vamos a ver, no solamente tiene que ver con el niño, sino que tiene que ver con la familia. Entonces, ¿no le pusiste? Bueno, lo primero que me parece interesante ponernos de acuerdo, que en general hay consenso en que la expresión del déficit de atención en los varones suele ser más de tipo hiperactivo e impulsivo, y que en las mujeres suele ser más disperso, sin tanta hiperactividad o hiperactividad notable. Esto es un cambio importante en lo que es el momento de detección. Es mucho más molesto un chico en el aula, un varón, que una mujer que pasa desapercibida porque va a tener trastornos de aprendizaje. Entonces, el diagnóstico en general en las mujeres tarda un tiempo más. La próxima. También es importante que tengamos en cuenta que es un trastorno heredable. Entonces, no es difícil encontrar que cuando uno hace el diagnóstico de un niño con TDAH, el papá, la mamá, el tío, algún sobrino, alguien más padezca de lo mismo, porque tiene una alta carga genética y más del 70% de su presencia se explica por factores genéticos. Tengan en cuenta que, en realidad, en los trastornos que sí está validado por todo el mundo, como la esquizofrenia, tiene una alta heredabilidad y es menor del 70%. Y la altura, por ejemplo, es más o menos del 80, al 80 y pico por ciento. Esto quiere decir que si un chico es alto, nosotros miramos hacia los padres para ver cuán altos son, y si es bajo y la mamá viene pidiéndonos que por cuán alto va a ser, decimos: sí, bueno, esto es lo que hay. El déficit de atención tiene que ver con esto, y la alta tasa de heredabilidad hace que en las familias muchos de los que la conforman padezcan de lo mismo. Ahora, la realidad es que el déficit de atención durante muchos años se pensó que era solamente patrimonio de la infancia. Sin embargo, ya hace bastante sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo y que va a abarcar toda la vida del individuo. Los estudios hablan de que entre un 70 y un 80% de los pacientes que tenían criterios diagnósticos de déficit de atención en la infancia los van a mantener en la adultez, que es el tema del cual nos va a hablar la doctora Lichinsky. Entonces, vamos a encontrar que esto es un trastorno que va a impactar en muchas otras cosas más allá del cuaderno de la mochila de un chico. Lo que más conocemos es la tríada característica, que es la dispersión, la hiperactividad y la impulsividad. Pero definir el déficit de atención por esta tríada, la verdad que es un poco escaso, porque el déficit de atención es mucho más que esto, y vamos a ver que el déficit de atención en realidad tiene que ver con un montón de funciones que necesitamos para poder organizarnos, para poder planificar nuestro aprendizaje, que en realidad para los especialistas se llaman funciones ejecutivas. Muchos pacientes tienen dificultades en la planificación, en monitorear sus tareas, en organizar a largo plazo sus actividades, en poder frenar el impulso, y eso está todo a cargo de un área que es el área prefrontal, el área más anterior de nuestro cerebro, que está sobre las órbitas y que en realidad es lo que nos permite tener estas características diferentes a otros animales que están por debajo de nuestra línea evolutiva. Nuestro frontal es mucho más amplio que el de los monos, y esto tiene que ver con que tenemos esta capacidad distintiva, planificamos, organizamos, podemos decir: para acá me está yendo mal y cambio el recorrido. O sea, tenemos todos una capacidad que tiene que ver con la corteza prefrontal. Y este es el área de alojamiento, y me van a tener que creer porque no voy a ahondar en imágenes y en cuestiones complejas, es el área principal de alojamiento del déficit de atención. Sin embargo, ya hoy las investigaciones muestran que hay muchas otras áreas del cerebro, incluso del cerebelo, que están involucrados en los circuitos que dan la etiopatogenia o la forma de presentación de un déficit de atención.
Ahora, la realidad es que cuando un paciente, un niño, tiene déficit de atención, en general lo que sucede es que las familias se agotan. Se agotan recorriendo distintas instancias de solución y muchas veces al momento en que uno les da el diagnóstico, la verdad que respiran aliviados porque encuentran alguna salida para poder tener una planificación de tratamiento. Independientemente de cuál sea el esquema de tratamiento, que no necesariamente el 100% es farmacológico, sino que muchas de las acciones terapéuticas mejoran y mucho el funcionamiento de un niño con TDAH, vamos a encontrar que en general los papás ya han probado infinitas cosas y lo que es peor es que realmente han perdido la fe y llegan con una sensación de que ellos son malos padres para este chico, que este chico necesita otro tipo de padres. En general lo que a ellos les preocupa es lo que les preocupa a los docentes, la producción académica, y que en realidad la posibilidad de tenerlos en una situación de estudio es una de las situaciones más temidas. El empezar a cambiar de colegios, buscar cuál es el colegio más adecuado, aquel colegio que tenga más actividades recreativas, huerta, teatro, clown. O sea, empiezan a buscar cuestiones para ver si con esto se puede subsanar la dificultad que en realidad es de todos los días, porque cuando un chico le va mal en la escuela es una dificultad que hace ruido absolutamente todos los días del año en la cabeza del padre. El impacto en los primeros años, si no se trata, es importante. Y es por eso que creo que es importante que nos concienticemos que hay momentos que son príncipe para poder intervenir, de la manera que sea, pero de la manera que esté validada por la evidencia de cuáles son las técnicas más adecuadas para usar en niños con TDAH. Básicamente, los niños con TDAH tienen dificultades de atención y concentración, tienen dificultades para decidir cuál es el estímulo más relevante. Todos los estímulos entran con la misma calidad de relevancia en su conciencia y le van a prestar atención tanto al docente como al compañero que está hablando atrás y como al otro compañero que se le cayó un lápiz. Esto genera que el chico tenga una focalización dividida en muchas áreas y finalmente, cuando están en una situación de aprendizaje, los chicos tienen grandes dificultades en poder asimilar el conocimiento. Lo que esto sucede a grandes rasgos en la práctica es que la dispersión genera producciones incompletas. Los docentes se enojan pensando que el chico le está tomando el pelo, los está molestando, o no quiere trabajar o es un caprichoso, empiezan a mandar notas infinitas a los papás y los papás castigan y el chico pierde fútbol, cumpleaños y todas las cuestiones que pueden ser recreativas o placenteras para un niño. Esto, sin embargo, de por sí no va a cambiar el circuito y el chico va a seguir trayendo cosas incompletas. La hiperactividad, en realidad, es una molestia constante y que muchas veces los padres ya lo vivieron, porque al ser esto un trastorno del neurodesarrollo, esto sucede en casa también. Esto sucede a la hora de la mesa, esto sucede cuando vamos a la misa, esto sucede cuando hay una fiesta familiar y el chico toca todo y rompe todo, hasta el punto que muchas veces los familiares dejan de invitarlos. Entonces, en este sentido, la hiperactividad no es menor como un síntoma del déficit de atención. Y a nivel escolar también genera muchas dificultades. Los docentes a veces pueden tolerar muy bien a un chico que le cuesta el aprendizaje, pero les cuesta mucho tolerar en un curso de 30 o 35 chicos aquel que está haciendo ruido, que está pateando cosas, que camina entre los bancos y tira la cartuchera y hace un revuelo bárbaro y todo genera un gran disconfort a la hora de aprendizaje. Y esto genera notas nuevamente a los papás. Y luego viene la impulsividad, que rápidamente se transforma en agresión. Lamentablemente, los chicos que tienen este trastorno no tienen la capacidad para frenar el impulso. Entonces, cualquiera pasa por al lado, lo toca sin querer y ellos responden automáticamente sin poder pensar que lo que le hizo posiblemente sea algo casual o sin ninguna intención. Cuando el contexto ve esto, enseguida dice que tienen un chico agresivo. Y no hay peor cosa que para los docentes tener niños agresivos, porque esto nos pone en una situación de peligro al chico y a todo el contexto escolar y a toda la comunidad escolar. Y los papás empiezan a sentir que cada llamado del colegio es casi como una sentencia de muerte y están siempre esperando que les manden la matrícula para renovar en octubre, porque la sensación es que de este colegio también lo van a sacar porque no es la escuela más adecuada para su hijo. La realidad es que no existe una escuela adecuada, sino que debería
deberíamos pensar en cómo ayudarlos dentro de las escuelas comunes a estos niños, porque realmente tienen la necesidad y el derecho de estar en escuelas comunes como cualquier otro. Los compañeros no los buscan para invitar a la casa, en general los aíslan, y esto mucho tiene que ver con los dichos de los papás: ese te hace hacer lío, mejor no te juntes, no lo invites, cuando yo estoy, invítalo, pero si no es un peligro, y esto empieza a generar dificultades sociales en los niños. Muchas veces queda excluido, y cuando, a pesar de que no haya hecho nada, el chico es marcado como el que hizo el lío en el grado. Y esto sucede muchas veces. Situaciones donde no estaban y son acusados de haber hecho algún lío. Entonces, por la impulsividad, es connotado como agresivo, y esto lleva a la exclusión inmediatamente de la comunidad. Ahora, si ustedes logran ver, esto es un aula común de cualquiera de nuestras escuelas. Sin embargo, por ahí hay un niño que está mirando para otro lado. Todos miran a la maestra, el láser está, no lo puedo medir, todos miran a la maestra, y ahí en la fila del medio hay uno que mira para atrás. ¿Y este chico qué está haciendo? Y posiblemente esté pensando en el Minecraft, en el partido de fútbol de la tarde, en que si la mamá lo va a venir a buscar, en qué va a haber de merienda. Y mientras tanto la maestra está explicando ecuaciones. Pero mientras la maestra está explicando, su cabeza es como un on-off constante. Se prende y se apaga su nivel de atención a medida que el interés decae. Cuando esto sucede a nivel de aprendizaje, parte de la explicación se pierde. Los chicos que tienen déficit de atención incorporan los conocimientos dentro del aula casi con agujeros, como si fuera un queso gruyère. Hay muchas explicaciones que se pierden. Entonces esto finalmente va a traer que el chico, cuando tenga que resolver esta situación, no va a tener elementos para poder hacerlo. Nosotros sabemos por estudios internacionales, y en un ratito les voy a mostrar una muestra que hice en su momento cuando estaba en el hospital italiano, que los chicos con déficit de atención tienen muchas más dificultades en aritmética, fíjense, 11% versus 36%, dificultades de lectura, 4 versus 25%, repitencia de grado, 17 versus 47%, y ayuda extraescolar, 39% versus 100% de los niños. ¿Qué significa? Que estos chicos necesitan de un apoyo externo para poder transitar la escolaridad diferente que la media poblacional. Esto en una población clínica de Buenos Aires, del hospital italiano donde yo trabajé durante muchos años, buscamos qué pasaba con estos chicos que tenían déficit de atención. Y fíjense que el 72% tenía dificultades de aprendizaje, un 6% estaba en educación especial, posiblemente lo requería, no lo sé, pero estaban con el diagnóstico de TDAH en educación especial con patrones cognitivos normales, y repitieron por lo menos un ciclo escolar 6.78%. Lo cual, la verdad, que para una población clínica de una estructura semiprivada es bastante. Ni que hablar en aquellos lugares donde los recursos de apoyatura, los recursos de diagnóstico o tratamiento son menores, que es la mayoría de nuestra población infantil, lamentablemente. Los niños, estos son estudios extranjeros, los niños con déficit de atención, fíjense, es la columna negra. En general, tienen pérdida de un ciclo escolar, han tenido expulsión de alguna escuela, a diferencia que los chicos que no tienen déficit de atención no lo tienen. Si seguimos viendo, de 410 familias con niños con TDAH, un alto porcentaje dice que sus hijos tienen trastornos de aprendizaje, trastorno de conducta, trastorno disocial, trastornos sociales. O sea que el impacto en lo social, el impacto en la cuestión recreativa y familiar también es muy alto, no solamente en la escuela. En casa las familias están agotadas, sienten que nunca pueden manejarlos y que hay momentos donde funcionan mejor y otros peor y no saben bien por qué. Y que esto empieza desde la mañana cuando no pueden empezar una mañana tranquilos vistiéndolo, porque a estos chicos les cuesta mucho más que a otros ponerse en funcionamiento. Hay alteraciones que seguramente Nora tiene más conocimiento que yo, que tienen que ver con los patrones del sueño, con los electros del sueño, que posiblemente estén involucrando esta dificultad de estos chicos para ponerse en marcha.
Tienen dificultades en motricidad fina, por lo cual les cuesta atarse los cordones, les cuesta prenderse botones, les cuesta subirse cierres. O sea, todo esto va en la merma de la autonomía y en la merma del crecimiento de otras cuestiones que van mucho más allá del aprendizaje formal de aritmética o de lenguaje. Según el DSM-5, que es uno de los manuales que utilizamos en el mundo médico para poder diagnosticar, hay que tener determinados síntomas. O sea, no cualquiera que se distrae tiene un déficit de atención. Yo no los voy a cansar con esto, porque esto es patrimonio de los especialistas, pero sí requiere de alguien avesado en el tema para poder hacer el diagnóstico. No cualquier chico que se mueve tiene déficit de atención, no cualquier chico disperso tiene déficit de atención. Antes de cerrar el diagnóstico vamos a tener que descartar otras cosas, pero si lo tiene vamos a tener que actuar en consecuencia. No los voy a cansar con el DSM-5, sencillamente que lo interesante es que el DSM-5 trae en su nueva versión que esto es un trastorno que aparece en los adultos también, que menos síntomas de los presentes en la infancia se dan para hacer el diagnóstico en adultez y busca poder aumentar el diagnóstico en los adultos, que es un capítulo que está olvidado prácticamente en todo el mundo, no solamente en nuestro país bastante, pero en el mundo también. ¿Cuál es el impacto de esto para ir terminando? En realidad traje este artículo porque es de producción europea. Y digo esto porque hay mucho resquemor en general que todo esto es producción de Estados Unidos. Sin embargo, en Europa también hay déficit de atención. Y este trabajo, que es un trabajo muy interesante de aquellos que son los especialistas europeos en TDAH con más experiencia, lo que plantean es que los chicos con déficit de atención, en relación con los que no tienen déficit de atención, son niños que para la familia demandan mucha más atención, tienen mucha más necesidad de contexto acotado, de padres más firmes, que tienen muchas más conductas disruptivas, que tienen más conductas de riesgo y que en realidad tienen mucha más desorganización y pérdida de objetos. Los niños con TDAH es la barra gris clara y los niños sin TDAH es la barra negra. Esto significa que en todas las áreas las familias refieren que sus hijos tienen muchas más dificultades que la población sin TDAH. Las dificultades al interactuar en otros chicos. Los chicos con TDAH tienen dificultades a la hora del almuerzo, en la tarde-noche, en la noche, en referencia con aquellos que no tienen TDAH. O sea, son chicos que les cuesta todas estas cosas y son mucho más molestos para la familia y para aquel que es encargado de su cuidado. Dificultades para seguir con rutinas, no pueden seguir rutinas normativas como es levantarse, adecuarse, lavarse los dientes, salir a horario, sentarse en la mesa y quedarse quieto, terminar de comer y levantarse. O sea, tienen muchas dificultades en todo lo que son las situaciones normativas del día cotidiano. Y en general cuando hablamos con los chicos tienen una sensación de que ellos intentan portarse bien pero no lo logran, que ellos han intentado disminuir las notas, que intentan tener los cuadernos al día, que intentan tener los cuadernos lindos y que esto no lo logran y que en realidad algo les debe estar pasando. Ellos tienen clara conciencia de que hay algo que no funciona de la misma manera y que no tiene que ver con una cuestión de que los padres los quieran menos, se hayan separado, se hayan mudado o hayan nacido un hermanito. A lo largo del tiempo esto da una sensación de fracaso constante. Y no hay nada peor que entrar a la adolescencia con sensación de fracaso porque esta es la puerta para lo que son los trastornos de conducta y los consumos de sustancias. ¿Y esto por qué es? Básicamente porque el periodo de mayor impacto del déficit de atención es hasta los 10, 14 años. Todas las dificultades más fuertes del déficit de atención son en los primeros 15 años de vida. Entonces, en este sentido, todo lo que se va construyendo en esta etapa se va construyendo con una mirada de que nada lo hago bien y nada puedo. Entonces, si tenemos que pensar en qué áreas impacta el déficit de atención en toda la vida de un chico, en el aprendizaje, en lo emocional, en el vínculo con los padres y en la relación con sus propios amigos. No hay área que quede limpia del impacto del déficit de atención. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esta situación? En parte hay muchas posibles soluciones. Una es pensar en equipos de detección temprana, que creo que es parte de lo que plantea Nora, capacitar a los docentes desde el momento de la formación.
en el TDAH. Dentro de las escuelas de maestros tiene que haber materias para que ellos aprendan que hay niños con TDAH, hay niños con una cantidad de características diferentes a las que se van a tener que enfrentar en el grado y que no necesariamente por eso requieran de una educación especial. Generar programas de detección e intervención entre salud y educación. Nuestros equipos de educación están por un lado y de salud por el otro, y este es un área donde debería confluir programas de educación y salud en forma conjunta, no podemos pensarlo separadamente, y incluir adaptaciones de acceso en la educación normal sin tener que por eso tener un certificado de discapacidad o un tratamiento, porque las adaptaciones de acceso son sencillas y cualquier docente las puede hacer. Igualdad de oportunidades es algo que siempre nos planteamos, pero esto no es lo mismo que equidad. Si yo tengo un chico con diferente altura y lo pongo a mirar un partido con el mismo taburete, posiblemente el que tenga menos estatura no lo va a ver detrás de esta valla. Entonces tenemos que plantearnos equidad más que igualdad. Pensemos soluciones, porque en realidad los chicos que hoy están estudiando van a dirigirnos a nosotros, van a determinar nuestras jubilaciones, van a determinar tantas cosas que sería bueno que pensemos en educarlos adecuadamente y equitativamente. Muchas gracias.